Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende en el lugar donde te encuentres. Es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas. Soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y tal vez para aquellas personas que están emprendiendo y también para aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es su programa semanal, Cómo destacar tu negocio con el cliente, y el bloque número 1 es Sé cordial. Muchas veces nosotros, cuando vamos a comprar a un negocio cualquiera, o también puede ocurrirle a esas personas que necesitan empezar a tener contacto con un cliente de servicios o también un cliente de asesoría, ¿qué nos ocurre? Finalmente, el que tiene un negocio muchas veces no es cordial con las personas. Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Por qué viene el gran problema? Porque muchas veces nuestros clientes nos entregan la posibilidad de poder atenderlos, pero nosotros no somos capaces de poder aumentar esa atención. Y lo digo de esta forma. ¿Por qué aumentar la atención? Porque si nosotros somos capaces de lograr empatizar con esa persona, y es tan simple como poder saludar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, y siempre responder bien, que es lo más importante. ¿Por qué? Lo digo porque muchas veces hay personas que muchas veces ofrecen un servicio y ¿qué ocurre? Que finalmente el cliente tiene que andarles pidiendo por favor que los vayan a atender, y ese cliente termina aburriéndose. ¿Por qué? Porque finalmente el cliente está para ser atendido. Es lo mismo que ocurre en un negocio más pequeño. Muchas veces, si el dueño del negocio pequeño atiende mal, ¿qué le ocurre a ese cliente? Ese cliente no va a volver a comprarle. ¿Qué va a pasar? Va terminando de ir a otro lado. No interesa que sea más lejos, sino que esa persona va a ir donde realmente lo atiendan bien. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos encerramos en nosotros mismos y creemos, porque tenemos un negocio, que somos los dueños de la verdad. Y finalmente, los que son los dueños de la verdad son nuestros clientes, porque ellos son los que nos entregan a nosotros el dinero para que nosotros sigamos funcionando como proveedores, sino que muchas veces nosotros mismos cerramos las puertas. También lo digo en el caso de las asesorías. ¿Por qué? Muchas veces en la asesoría, nosotros, por ejemplo, si hacemos asesoría, tenemos que ser capaces de poder llegar a un punto intermedio con el cliente. ¿Por qué? Los clientes hoy en día cada vez están más ocupados, cada vez le asignan más tareas, cada vez tienen más compromisos, y tenemos que ser capaces de poder ser flexibles con ellos y siempre manejar por lo menos horarios diferentes y poder decirle, ofrecerle alternativas como darle otra hora o qué hora le acomoda, yo me puedo acomodar al horario de usted, y así es como uno ya empieza a ser diferente. Y cuando empieza a tratar de esa forma, uno definitivamente empieza a ver que su negocio poco a poco empieza a tener más llamados, que empiezan a requerir más servicios, que empiezan también a solicitarle otras cosas que ni siquiera las tenía en su abanico. Entonces tenemos que ser capaces nosotros de poder ser cordiales, y cuando hablamos de ser cordiales es
ser todo el tiempo, no solamente ser cuando nosotros vamos a ofrecer un servicio. Tenemos que ser, sobre todo cuando estamos dando un servicio. Puede ser desde una venta muy pequeña hasta una venta muy grande. También para las empresas de asesoría también es importante que sean cordiales. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se queja y dice que no quieren atenderse con tales asesores porque son aquí, son allá. Entonces le ponen una serie de nombres que en el fondo tampoco es lo bueno. Lo bueno cuando uno empieza con un negocio y quiere ser diferente, primero, vuelvo a insistir, tiene que ser muy cordial. Y la cordialidad parte con ese cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento tiene que ser siempre el mismo. Estar constantemente cambiando su forma de pensar, pero en pro del cliente, en pro de abrir su abanico de posibilidades. Porque si nosotros empezamos a pensar que ese cliente puede tener más problemas que nosotros mismos y nosotros lo atendemos mal, ¿qué va a ocurrir con ese cliente? Finalmente lo vas a correr. Y nosotros lo que esperamos de los negocios, de los emprendimientos, necesitamos expandir nuestra empresa, expandir nuestros servicios, expandir todo lo que nosotros ofrezcamos hoy día y siempre. ¿Por qué? Porque los negocios tienen que ser negocios expansivos por siempre, pero para poder ser expansivo tienes que partir primero desde la cara de su líder, y el líder tiene que ser una persona cordial, tiene que ser una persona amena y tiene que estar constantemente haciendo esos cambios de pensamiento. ¿Por qué lo hablo y estoy siempre hablando sobre los cambios de pensamiento? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que venimos haciendo lo mismo por muchos años y hemos tenido clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente somos responsables, solamente porque ese cliente ya está acostumbrado con nosotros, pero hay que tener cuidado, porque hoy día, como están los negocios, los clientes cada vez están buscando nuevas alternativas. Entonces, en esta nueva era donde tenemos que irnos replanteando día a día, tenemos que ser capaces, primero, de cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, definitivamente nuestro negocio va a cambiar, o nuestra forma de atender nuestro negocio va a empezar a cambiar, y definitivamente ahí empieza lo bueno. ¿Por qué empieza lo bueno? Porque nosotros empezamos a sentirnos hasta bien nosotros mismos, porque vemos que nosotros hemos sido capaces de lograr empatizar con nuestros clientes y ellos se sienten conformes y te están llamando porque tú les has dado una respuesta. Y también es sumamente importante ser honesto y decirle cuando uno no tiene algo también, porque así no lo haces perder el tiempo. Entonces, cuando tú finalmente logras llevar a cabo todo este conjunto de cosas a través del cambio de pensamiento, tú definitivamente empiezas a crecer. Y no solamente empiezas a crecer como persona, empieza a crecer y a expandirse de tu negocio y ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Hoy día ya los clientes no necesitan a un vendedor que vaya y les venda un producto o les venda un servicio. No, lo que necesita un proveedor diferenciado. Y ese proveedor diferenciado tiene que ser ese proveedor ameno, tiene que ser ese proveedor cordial, tiene que ser ese proveedor que puede responder con unas buenas palabras, que puede responder y puede ser una persona que puede lograr entenderse con su cliente, entenderse con su clientela, o como queramos llamarle. Depende el tamaño del negocio, depende en lo que tú estés. Nosotros lo que tenemos son clientes
y cuando tenemos una serie de clientes ya es una clientela. Por eso es importante nombrarlo, y lo nombro de esta forma porque también podríamos decir, en términos más técnicos, podríamos llamarles que tenemos una cantidad de clientes o tenemos una cantidad de empresas. Y podemos ser un poco más secos en decirlo, pero en el fondo, en el término, lo decimos simple para que todo también se entienda simple, que tenemos que ser personas que podemos lograr hacer esos cambios, y esos cambios de pensamiento te van a ayudar no solamente para ser una persona cordial, sino que también te van a ayudar en tu vida de aquí en adelante y donde tú los quieras implementar. Estamos finalizando el bloque número 1. Quiero que te quedes, quiero invitarte porque lo que viene es muy importante y te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal, también están mis podcasts, y cada día que me sigas en las redes sociales donde estamos subiendo información muy importante. Esa información puede ser una idea, puede ser un consejo, puede ser esa palabra que tú estabas esperando, que puede cambiar tu forma de pensar o puede cambiar tu estrategia. Estamos finalizando el bloque número 1. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender o tal vez para aquellas personas que están emprendiendo y también para aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo destacar tu negocio con el cliente, y el bloque número 2, cómo ser su aliado. Antes de comenzar con el bloque número 2, vamos a darle una mirada al bloque número 1. Decíamos que en el bloque número 1 teníamos que ser capaces de ser cordiales al momento de atender, de ser cordiales también cuando nosotros queríamos ofrecer algo, y también si no estábamos ofreciendo algo, siempre ser cordiales. Y también a las personas que trabajaban con nosotros teníamos que decirle que tenían que ser de la misma forma. O sea, la identificación del dueño tiene que ser la misma para las personas que trabajan para los que tienen su empresa. Pueden ser los negocios, o puede ser las empresas de servicio, o pueden ser la asesoría. ¿Por qué la asesoría? Porque muchas veces las asesorías no son solamente de una persona, sino que la asesoría creció y ya son varios. Entonces el formato tiene que ser el mismo y tienen que ser capaces de poder lograr que esas personas a las que están atendiendo queden conformes con su servicio. Pero para eso era muy importante tener en cuenta que nosotros muchas veces veníamos hace muchos años haciendo lo mismo, y siempre nosotros pensábamos que lo veníamos haciendo bien. ¿Por qué? Nuestro cliente ya lo teníamos acostumbrado. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cliente ya se aburre? Cuando viene otro proveedor a ofrecerle un servicio diferente y es mucho más cordial, se empieza a terminar nuestro negocio. Entonces ahí viene esa parte fundamental. Ahí, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, definitivamente vamos a mantener a un cliente contento, vamos a mantener a un cliente feliz. ¿Por qué? Porque tú vas a ser una persona tan cordial y vas a ir viendo cómo las cosas se te van a ir abriendo. Se te van a ir abriendo las posibilidades de hacer más negocio, porque tú ya lograste
una parte importante con el cliente. Lograste empatizar con él. Y después, cuando pasamos al bloque número 2, ¿qué hacemos? Ser su aliado es lo mejor que podemos hacer, porque muchas veces los clientes no tienen el tiempo suficiente para poder atenderte como corresponde, o ellos quisieran que tú les ofrecieras algo diferente como decir: oye, estoy aquí, me puedes llamar y yo voy a responder. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos quedamos esperando que el cliente nos llame, y ahí es el problema. Entonces, si nosotros queremos tener un cliente contento, un cliente feliz, ya. Si estamos hablando de una empresa de servicio, esa empresa de servicio tiene que ser capaz de estar constantemente como una persona que esté ahí al lado del cliente, indicándole de que puede contar con él, y también ser capaz de poder cumplirle con sus expectativas y un poco más. ¿Por qué digo cumplir con las expectativas? Porque muchas veces no se nos ocurre que el cliente puede estar esperando algo diferente. Pero si tú te allegas al cliente y tú eres capaz de decirle: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo cooperar? ¿Qué te gustaría en estos momentos o qué necesitas que yo pueda hacer por ti? Aquí no hay no hay un interés de querer venderle algo, es un interés de poder atenderlo, porque también se extrapola a los negocios más puntuales. ¿Por qué? Esos negocios más puntuales también tienen que ser capaces de poder preguntarle a las personas que van a comprar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que vienen con diferentes tipos de problemas y ellos miran y mueven la cabeza diciendo: ya no encontré lo que andaba buscando. Pero si nosotros logramos llegar a esa persona y nos acercamos y decirle qué necesita, en qué lo puedo ayudar, qué le gustaría que yo le trajera, ¿usted necesita algún producto en especial? ¿Usted necesita algún producto en especial? Él finalmente, ¿qué es lo que va a lograr decir? Efectivamente, puede que en ese momento se vaya pensando y diciendo: oye, qué bien, ¿sabes qué? En su mente puede estar pensando, y también lo puede estar expresando después con su familia, con su señora, con su pareja. Puede estar diciéndole: fui a un negocio y me atendieron tan bien y me preguntaron qué es lo que me gustaría que yo trajera o que él esté consumiendo. Entonces, ahí viene esa parte importante que nosotros tenemos que diferenciarnos y ser aliados con nuestros clientes. Entonces, también ocurre para las empresas de asesoría. ¿Por qué para las empresas de asesoría? Porque muchas veces las empresas de asesoría, cuando no atiende solamente el dueño, atiende en muchas personas más, ya tienen un esquema y son muy rígidos en el esquema y no son capaces de abrirse un poco con el cliente. O sea, me refiero que tienen que ser capaces muchas veces de abrir su agenda y decirle: mira, si estás complicado hoy día, lo podemos ver para otro día, y le puede ofrecer alternativas. Ese cliente ya va a empezar a confiar mucho más en ti, ya ese cliente te vas a empezar a ganar el respeto de él, porque va a ver que no solamente tú le quieres vender algo, sino que tú quieres ser aliado de él. Y cuando tú quieres ser aliado de un cliente, finalmente tú no necesitas ofrecerle, venderle nada. Solamente es ponerte en el lugar de él, ponerte en la forma que él le gustaría que tú realmente fueras. ¿Y por qué? Muchas veces nosotros, como proveedores, ya sea proveedores en diferentes tipos de cosas, no somos capaces de poder, aparte de empatizar, poder ser aliados de nuestros clientes.
¿Por qué? Porque creemos que nuestros clientes tienen la obligación de irnos a comprar. A lo mejor puede ser un megamercado o un supermercado gigante. Ellos, lo más probable, lo que venden es volumen. Lo que ellos venden, no venden algo diferenciado. Ellos venden a lo mejor una calidad y la calidad es estándar. Y el que va a pagar esa calidad estándar va a ir a ese supermercado. El que no tiene la posibilidad de pagar esa calidad estándar va a ir a otro supermercado. Pero no queremos profundizar en esas áreas tan grandes donde se manejan unos volúmenes impresionantes, y ya aquí lo que nosotros necesitamos ser aliados. Si tú estás emprendiendo o tienes tu emprendimiento, necesitamos que tú seas un aliado de tu cliente. Y ya, basta con las ventas. Las ventas hoy día, cuando nosotros le vamos a vender algo al cliente, tenemos que tener cuidado. El cliente hoy día no necesita esos vendedores. Los vendedores ya, esos que le deberían ofrecer, ya, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre son muy repetitivos. Por eso, hoy día, la mejor forma de ser una persona confiable y estar al lado de tu cliente es ser aliado de él. Si tú eres aliado de él, finalmente los negocios van a salir solos, los negocios van a empezar a brotar solos. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar ese servicio que él espera. Tú le vas a dar algo más que ellos esperaban, o ellos también ni siquiera esperaban ese servicio y tú lograste ofrecérselo. Por eso es tan importante ser aliado de tu cliente. También este cambio de pensamiento tiene que ser para tu gente, para la gente que trabaja contigo. También tiene que ser sumamente amable, tienen que ser personas que puedan lograr llegar al cliente de una forma muy respetuosa, y también el mismo concepto que también venimos explicando, que tienen que ser capaces de lograr encontrarse y aliarse con nuestros clientes. Estamos finalizando el bloque número 2. Quiero que te quedes porque lo que viene es muy importante. Te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal y también en mi podcast, y también que me sigas en las redes sociales, donde vamos a estar subiendo información muy importante, información tan importante como puede ser una idea, un consejo, una frase que puede cambiar tu forma de pensar y puede cambiar tu estrategia y puede cambiar hasta tu vida. Estamos finalizando el bloque número 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender, y tal vez para aquellas personas que están emprendiendo, y también para aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa, Cómo destacar tu negocio con el cliente, y el bloque número 3, ponte en su lugar. Nosotros veníamos diciendo en el bloque número 1 que no éramos muy cordiales. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que cambiar esa forma de pensar y teníamos que empezar a ser más cordiales. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos más cordiales, nuestro cliente se iba a identificar con nosotros, nuestro cliente iba a estar más contento, nuestro cliente finalmente iba a estar más feliz, porque no iba a ir a buscar a otro lado, porque tú eres cordial en todo momento, no solamente cuando atiendes. Y también
teníamos que tener en cuenta que teníamos que revisar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces podíamos venir haciéndolo hace muchos años lo mismo y veníamos repitiendo el mismo formato. Y ese formato teníamos que cambiarlo. Entonces, cuando cambiábamos ese formato, finalmente empezábamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando cambiábamos nuestra forma de pensar, finalmente lográbamos tener resultados realmente increíbles. Porque empezábamos a ver que teníamos más clientes y así empezaba a mejorar nuestra vida. En el bloque número 2 hablábamos de ser su aliado. Y cuando hablábamos de ser su aliado, teníamos que ser conscientes de que muchas veces nuestro cliente puede que necesite algo especial, puede que esté, digamos, con alguna dificultad, y si nosotros somos capaces de ofrecerle apoyo, ese cliente finalmente se va a sentir que tiene a alguien que puede confiar, que tiene un proveedor, tiene ese cliente, tiene una persona que le puede dar apoyo, o puede tener una empresa, o puede tener un servicio diferenciado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros definitivamente ya también empezamos a estar más al lado del cliente, empezamos a tener más conciencia de que ese cliente puede necesitar nuestro apoyo. Y nosotros ahí no veníamos a venderle nada, sino que simplemente veníamos con una disposición que realmente podíamos lograr hacer esos cambios que ese cliente necesitaba. Necesitaba el apoyo porque tú le podías ofrecer algo que realmente andaba buscando o algo que realmente necesitaba. Y ahí ya pasó esa parte a ser fundamental. Esa parte ya empezó a cobrar una vida propia porque tú fuiste capaz de hacer un cambio. Y ese cambio surgió desde empezar a ser cordial hasta empezar a ser su aliado. Y después, cuando ya venimos a ese bloque número 3, ponerse en su lugar, es que muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de pensar en todos los problemas que le puede ocurrir a ese cliente, y nosotros tenemos que ser capaces de ser innovadores en la forma cómo tratamos a nuestro cliente, cómo llegamos a él. Y también hoy día podemos poner un ejemplo, el ejemplo de los supermercados, que hoy día los supermercados grandes están llevando el producto a la casa de los clientes. ¿Por qué? Producto de lo mismo que está pasando hoy día, producto de esta pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Los supermercados se están replanteando y están llevando los productos a las casas y se demoran 24 horas en llegar. Entonces, tienen un ejemplo claro de cómo podemos hacerlo para que nuestro cliente se sienta conforme. Y no solamente estamos hablando del supermercado, estamos hablando de las empresas de servicio. ¿Cómo podemos hacer la diferencia que pueda darle un valor agregado, por así decirlo, a tu cliente? Porque muchas veces estamos hablando de ese valor agregado y no somos capaces de darlo. Yo utilicé ese término, pero la verdad trato lo posible de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente lo que necesita de ti, que tú finalmente logres estar pensando como está pensando él, aunque uno no lo crea. Puede decir o puede sonar hasta que muchas veces no podríamos hacer eso, pero finalmente fíjate que si logras ser cordial, si logras ser un aliado a tu cliente, sí podrás ponerte en su lugar, porque tú ya vas a conocer al cliente, tú vas a saber para dónde vas, y él puede que comparta también alguna información tan importante como decirte: esto hoy día se está moviendo así, y tú empiezas a pensar cómo puedes hacer
que tu servicio sea mejor, tú puedes hacer que tu servicio finalmente logre diferenciarse y no te vas a diferenciar solamente con lo que tú vas a hacer, sino que tú te vas a poner a pensar cómo podría estar ese cliente si tú le das un servicio X ahora. Y por ejemplo, si tú te pones a pensar cómo podría quedar ese cliente si tú le das otro servicio que puede ser un servicio que realmente puede ayudarlo de una forma significativa. Y cuando hablamos de esa forma significativa es cuando tú ya empezaste a ponerte en su lugar y empezaste a ponerte en tu lugar de tal forma que empezaste a ver no solamente lo que él tenía hoy día en lo que estaba haciendo, sino que tú empezaste también a ver las penas, los dolores que muchas veces le pueden surgir. ¿Por qué? Porque tú cuando tomas confianza, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente ellos terminan diciendo, a lo mejor no te lo dicen a ti, pero puede que digan, siempre estamos con esta situación y no podemos mejorarla. Y ahí tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de mejorar lo que el cliente está diciendo en esos momentos, nosotros definitivamente ya nos pusimos en el lugar de nuestro cliente, ya comenzamos una visión totalmente diferente porque logramos anticiparnos. Y cuando logramos anticiparnos, nuestro cliente nos va a dar no solamente las gracias, sino que él va a dar, por lo menos, te va a dar un voto de confianza. Y ese voto de confianza vale mucho más que le estés ofreciendo un producto, que le estés ofreciendo un servicio, vale mucho más. ¿Por qué? Porque ese voto de confianza muchas veces ya puede expandir tu negocio. ¿Por qué? Porque solamente tú, con haber hecho eso, ya muchas veces te empieza a dar otro servicio o te empieza a comprar otro producto o te empieza a preguntar si tienes un negocio más pequeño, si tú puedes traer este producto que él consume. Entonces así se va dando esa alianza que tú podrías dar un servicio preferencial a tu cliente y tu cliente podría estar contigo y tu negocio podría empezar a destacarse. Y cuando se empieza a destacar, no solamente es con un cliente, sino que se empiezan a pasar el dato entre los clientes y tu negocio empieza a crecer. Tu negocio finalmente no te das cuenta cómo empieza a expandirse porque tú lograste hacer algo increíble. Empezaste desde la base, empezaste a ser cordial, empezaste a ser su aliado y después te pusiste en su lugar. Entonces, eso es lo bueno de poder tener claro cuando nosotros partimos con esos cambios de pensamiento, partimos desde la base y la base comienza ya cuando nosotros empezamos a hacer nuestros cambios internos y esos cambios internos nos ayudan y ayudan a la gente que trabaja con nosotros. Estamos finalizando el bloque número 3. Quiero darles las gracias por haber permanecido y también quiero que compartan esta información con cuantas personas sea posible. También están los podcasts y también que me sigan en las redes sociales donde voy a estar compartiendo información muy importante. Puede ser esa palabra que puede ser que te puede ayudar a ese cambio de pensamiento, ese cambio de estrategia. Puede ser esa idea, ese consejo. Estamos finalizando el programa de experiencias y recomendaciones de un emprendedor y siempre, lo más importante, actúa con coraje y nunca te rindas.